Hola a todos y bienvenidos a nuestro cuarto vídeo, si no me equivoco, donde vamos a hablar de cómo podemos construir una estructura o qué tipo de estructura legal es la que podemos utilizar para proteger los proyectos si queremos salir del sistema. Pero no solamente si queremos salir del sistema, sino nos vamos a quedar en el sistema también, y ahora explicaré por qué. Allá por el 2018, el Foro Económico Mundial publica un vídeo donde se nos dice, que después eso se eliminó, no tendrás nada y serás feliz. Es una declaración de intenciones. El Foro Económico Mundial y el globalismo en general han decidido que van a abolir la propiedad privada. No la de todo el mundo, pero sí la de aquellos de nosotros que somos considerados ganado o masa. Bien, para esto nos tenemos que preparar. Tú dices, pero ¿cómo van a abolir la propiedad privada? Bueno, pues porque pueden expropiar, pueden embargar, pueden aprobar leyes o por ejemplo, una ley que tenemos aprobada aquí en España y que ni siquiera necesita pasar por el Congreso, que es la ley de, si no recuerdo mal, emergencia nacional. El Consejo de Ministros, reunido, el presidente del gobierno, pueden declarar emergencia nacional por cualquier situación y eso les permite confiscar dinero en las cuentas bancarias o cualquier propiedad o incluso la persona y el trabajo, las horas de la persona, si así lo estiman necesario porque hay una emergencia. Esa emergencia no necesita ser aprobada por el Congreso, eso significa que en cualquier momento se puede declarar. ¿Y por qué se ha aprobado esta ley? Pues porque interesa en un momento dado o en un futuro inmediato, según van endeudando el país, poder echar mano de esa ley para poder pagar las deudas que tenemos, esas deudas que no podrán pagar ni nuestros nietos. Bien. Frente a ese panorama, y a nivel europeo, por ejemplo, hay esa ley que de aquí a unos años, a partir del 2032, todas las viviendas que no tengan un certificado de eficiencia energética de cierto nivel no podrán ser ni vendidas ni alquiladas sin antes ser reformadas. Si tú no tienes dinero y necesitas reformarla para poder venderla o para poder alquilarla, pues tendrás que pedir una hipoteca. Si los bancos no te conceden la hipoteca o el Banco Central Europeo, que serán los que manejen las CBDCs para ese entonces, pues complicado. Tienes que pagar unos impuestos por una propiedad que no puedes hacer nada con ella, pues lo más probable es que acabe siendo embargada. En España el 80% de las viviendas no cumplen con esos requisitos. Eso significa que tenemos un problema. Quizá no lo estemos notando ahora, pero es un problema que en los próximos años va a seguir aflorando. Si yo me quedo sin trabajo, como decía en otro de los vídeos, muy probablemente con la introducción de la inteligencia artificial, y esto lo dicen los analistas, esto no lo digo yo, el 80% de los trabajos que existen ahora van a desaparecer. Y siempre hay alguien que dice, bueno, pero siempre surgen nuevos trabajos. En este caso no. En el pasado, cuando había un avance tecnológico, en cualquiera de las revoluciones, y esta es la cuarta revolución industrial, cuando había un avance tecnológico siempre era una herramienta que podía utilizar alguien para desempeñar un trabajo de una manera mucho más eficiente. En este caso la inteligencia artificial no es una herramienta. La inteligencia artificial sustituye a la inteligencia de las personas. Quizá todavía no, pero estamos a año y medio, 2 años máximo de que eso ocurra con esa inteligencia artificial general. Esa inteligencia artificial general, que es la que nosotros tenemos, o lo más parecido a la inteligencia en un ser humano, nos va a superar en prácticamente todos los trabajos. Y para el 2030 también en los trabajos manuales, con esos robots, donde estará incorporada esa inteligencia artificial. O sea que nos tenemos que ir preparando para lo que viene. Y la única manera de prepararse es, como digo, y es lo que quiero explicar en este vídeo, a través de las fundaciones. Siempre que hablamos de salir del sistema, si estamos hablando de salir del sistema y vamos a irnos a una finca donde vamos a ser autosuficientes, donde vamos a producir nuestra energía, nuestra agua, porque surge allí o porque tenemos pozos, eso sí, no registrados. Un pozo registrado es un pozo que te pueden cerrar. Un pozo no registrado es un pozo que no te van a poder cerrar. Puede ser un pozo histórico, como hay fincas que los tienen. ¿Vale? Esto es algo que tenemos que ver si vamos a hacer ese proceso, si vamos a buscar un sitio donde ubicarnos. Pero también necesitamos ser autosuficientes: alimento, energía y agua, esas 3 cosas. Pero a eso hay que darle una cobertura legal, es decir, con una figura legal donde no nos puedan sacar de esa propiedad, de esa finca en la que estamos. Y de todas las figuras legales que existen, ¿podríamos constituir una asociación? Sí, pero la asociación te la pueden desmantelar mañana completamente legal.
Podríamos montar una empresa, una cooperativa, sí, pero todo eso lo pueden cerrar. Es expropiable, es embargable, te toca pagar impuestos. En una asociación no, pero la pueden desmantelar, como decía antes. Una empresa lo mismo. Entonces, la única figura que tenemos, que es la que están utilizando todos los globalistas para asegurar sus propiedades y su futuro económico, es la fundación. Bien, entonces es importante que entendamos en qué consiste esto de la fundación. Cuando montamos una fundación, vamos a donar nuestras propiedades a esa fundación. En el momento en que algo entra en la fundación, ya no puede salir de la fundación, es decir, es irrevocable esa acción. Es decir, una donación, bien sea de una propiedad, puede ser con alguna condición, pero se tiene que usar para eso lo que tú vayas a donar, pero no lo vas a volver a recuperar nunca. Es decir, lo que entra en una fundación ya no puede salir a un particular. Y el dinero exactamente lo mismo. Y esto es algo que es importante que entendamos. Y yo cuando daba las conferencias de Repuebla, una de las cosas que explicaba es que la propiedad privada la vamos a perder. Y hay dos maneras de perder la propiedad privada. Que te la expropien, que te la embarguen, simplemente que la tengas que entregar porque no puedes pagar impuestos, o que la entregues tú voluntariamente a una fundación donde no se puede expropiar, no se puede embargar y no se paga impuestos. En los dos casos te vas a quedar sin la propiedad, o mejor dicho, sin la titularidad de la propiedad. Pero en el segundo, cuando lo pones bajo una fundación, vas a poder seguir utilizando como beneficiario, como voluntario o simplemente como miembro de la fundación del patronato. Así que estas son las dos opciones. Y entre esas dos opciones vamos a elegir. No elegir la fundación es elegir la primera opción. Es decir, yo voy a seguir con mis propiedades y esperar que no me las quiten. Yo en ese sentido creo que es sabio estar preparados. A lo mejor no pones todas tus propiedades, si tienes varias, en una fundación, pero sí es importante que la fundación tengas aquello que te va a permitir ser autosuficiente. ¿Qué significa autosuficiente? Y esto lo voy a explicar con más detalle en el próximo vídeo. Autosuficiente quiere decir que no dependo del Estado, no dependo de una pensión, no dependo de una paga, bien, porque soy funcionario, no dependo de una ayuda, porque tengo derecho a una ayuda y me están pagando una ayuda. Todo eso me va a esclavizar. Necesito ser independiente y cortar esas cadenas, y para eso la fundación tiene que ser ese paraguas que me permita generar esos ingresos y tener el acceso a todo aquello que podamos necesitar. Eso es el modelo que queremos construir en Repuebla. Y eso es exactamente lo que estamos construyendo. Y voy a explicar un poquito más de la parte económica en el siguiente vídeo. Vale, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que yo estoy recomendando a la gente? Pues nos juntamos varias personas o varias familias, y en el proyecto Repuebla estamos ayudando a la gente a poder conectarse, montan una fundación o compran una fundación. Se pueden hacer las dos cosas. Bien, una fundación que esté inactiva, y en España probablemente hay unas 5.000 aproximadamente fundaciones inactivas, se puede reconvertir. Eso sí, hay que mirar cuáles son los estatutos, aunque se pueden cambiar los estatutos, pero todo esto son complicaciones añadidas. Pues una fundación que está inactiva, lo único que tenemos que hacer es cambiar el patronato. Y el patronato es algo así como los socios de una empresa, para que nos entendamos. Si constituimos una empresa, vamos a tener distintos socios con un porcentaje de acciones cada uno. Bueno, cuando se constituye una fundación o se compra una fundación, legalmente necesita haber un mínimo de 3 patronos. Puede haber más, pero este es el mínimo. Y dentro de esos 3 patronos hay dos figuras que se tienen que cumplir. Una es que tiene que haber un presidente y otra es que tiene que haber un secretario. El secretario puede ser patrono con derecho a voto o no, puede ser un secretario externo. Muy probablemente la mejor opción, en mi opinión, en este caso. Que no voy a entrar en todos los detalles de este tema, pero para mí esa sería la mejor opción. Entonces tenemos 3 patronos, uno de ellos necesita ser presidente. Tanto secretario como presidente tendrán que tener identidad digital. ¿Por qué? Pues porque todos los años tienen que presentar documentos, memorias, toda la parte financiera, hay que llevar la contabilidad. Todo eso lo supervisa un organismo que se conoce como protectorado, y dependiendo del ámbito de la fundación, si es un ámbito regional, el protectorado está en esa comunidad autónoma a la que pertenece, o si es de ámbito nacional, pues el protectorado generalmente suele ser algún ministerio. Puede ser el Ministerio de Educación, puede ser el Ministerio de Justicia, dependiendo de la naturaleza de la fundación, donde sería de ámbito nacional. Si vamos a constituir una fundación, mi recomendación es constituir una fundación de ámbito regional.
allí donde vayamos a comprar una finca. Entonces, como decía antes, nos juntamos varias familias, varios amigos, constituimos una fundación o compramos una fundación. Y aquellos de vosotros que necesitéis ayuda con esto, pues me podéis escribir y ya sabéis que lo tenéis dentro del canal, un correo electrónico sdb2024@proton.me. Ahí podéis escribir y os podemos orientar o poneros en contacto con profesionales que os pueden ayudar, que no soy yo, el profesional. Vale. Bien, una vez que constituimos la fundación, pues si se juntan 3 familias, donarán el dinero para comprar esa finca. Es la fundación la que compra la finca y siempre es mejor hacerlo así. Bien, para constituir una fundación se necesitan 30.000 euros o una propiedad que tenga al menos ese valor, y esa es la dotación fundacional. Es decir, igual que cuando uno monta una empresa, si montas una SL tienes que depositar 3.000 euros en el banco, esos 3.000 euros los puedes usar si es una empresa, pero en el caso de la fundación, esos 30.000 euros necesitan seguir estando en la cuenta bancaria o en forma de esa propiedad. Es decir, no puede utilizar eso para las actividades de la fundación porque estaríamos descapitalizándola y el protectorado no lo consentirá. El protectorado toma decisiones, como por ejemplo sustituir al presidente si se están cometiendo ilegalidades. Todo hay que hacerlo con absoluta transparencia y todo hay que hacerlo muy bien. Bien. Si vamos a constituir una fundación, necesitamos asegurarnos que los estatutos, por decirlo así, es decir, las normas de la fundación, se ajusten a lo que nosotros vamos a querer hacer. ¿Por qué? Pues porque toda fundación tiene un fin social. ¿Eso qué quiere decir? Pues que obviamente que es sin ánimo de lucro, es decir, de hecho los patronos no van a cobrar, no pueden ni deben cobrar nada, incluido el presidente. Se pueden hacer excepciones, pero para eso hay que pedir permiso al protectorado y en la mayoría de los casos será denegado. Entonces, eso no se va a poder hacer. Con lo cual, claro, tener una fundación es bueno por un lado, pero no es tan sencillo como a muchos nos gustaría. Pero es lo que hay, es lo que tenemos, es la opción, es eso o nada. Entonces, la fundación es ese buen paraguas y las actividades que vaya a hacer o los objetivos que vaya a tener la fundación tienen que estar muy bien seleccionados. Yo, a modo de broma, una de las cosas que digo es que si vas a fijar objetivos y no tienes muy claro qué objetivos o a qué se puede dedicar la fundación oficialmente, y tienes que presentar memoria de los proyectos que vas a hacer anualmente y el dinero que entra tiene que ser dedicado a esos proyectos, es muy importante que cantemos lo menos posible. Y la forma más sencilla de no cantar demasiado es fijarse en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y muchos de ellos pues pueden ser los objetivos de nuestra fundación o alguno de los objetivos de nuestra fundación. La recomendación es que sean lo suficientemente amplios como para que nos deje margen de maniobra, porque es importante que podamos generar ingresos a través de la fundación. No vamos a tener que pagar impuestos, pero la fundación tiene unos gastos mensuales, que es un poco lo que quería explicar también en este vídeo. Es decir, hay que llevar una contabilidad y hay que presentar esa contabilidad. Tiene gastos administrativos, hay que presentar toda la documentación. El secretario o secretaria también va a tener que hacer una serie de trabajos y presentar esos documentos que se pueden presentar con firma electrónica, y el presidente va a tener que firmar. Entonces, todo esto hay que hacerlo anualmente y hay que hacerlo muy bien. No se pueden cometer errores, no se puede uno retrasar en la presentación de todos esos documentos, y por tanto muy probablemente necesitaremos una gestoría que nos lleve eso, gestoría que nos lleve también la contabilidad. Necesitaremos un secretario, si va a ser externo le tendremos que pagar, sobre todo si va a tener identidad digital, y muy probablemente sería interesante tener algún bufete de abogados expertos en fundaciones que nos puedan decir si lo que vamos a hacer es legal o no, si se ajusta a la legalidad y si nos puede traer problemas o no con el protectorado. Y con el protectorado, que es ese organismo de la administración que supervisa las actividades de la fundación, necesitamos tener una muy buena relación lo más cordial posible. Esa es la recomendación, eso es lo que estamos haciendo en algunas de las fundaciones vinculadas con Repobla y está dando bastante buen resultado. De hecho, ya hay varias fundaciones. ¿Cuántas exactamente? No lo sé, y eso es bueno porque hay bastantes, pero no las conozco todas. Bien, entonces, el proceso es entrar en una fundación, constituir la fundación y empezar a funcionar con la fundación. Hay que fijar unos objetivos y la fundación va a tener dos tipos de ingresos.
La fundación va a recibir donaciones y esas donaciones pueden ir con condiciones, es decir, para qué se va a usar esa donación, ese dinero o propiedades que sean donadas, por un lado, y por otro lado la fundación puede prestar servicios o incluso vender productos, exactamente igual que lo que haría una empresa, la fundación lo puede hacer. Y aquí es donde tenemos que ser creativos y buscar distintas maneras de generar esos ingresos. Si los vende facturando, es importante que entendamos que solamente, si no recuerdo mal, es un máximo de 40%, creo recordar, de los ingresos de la fundación, 40 o 30, ahora ya me baila la cifra, 40-30% pueden ser por facturación, pero luego también necesitamos entender que si vamos a facturar mucho, el protectorado nos va a poner problemas. Con lo cual, lo interesante aquí es que el grueso de los ingresos sean por donaciones o, en todo caso, que tengamos una pequeña facturación, que ahí sí, hay que hacer declaración de IVA, etcétera. Exactamente igual que haría una empresa, pero en este caso estaríamos hablando de una fundación. Cuanto más sencillo lo mantengamos, mucho mejor. Se pueden desempeñar actividades y eso nos servirá. Bien. Y esto es lo ideal para aquellos de nosotros que queremos salir del sistema. Hay algunos de nosotros que no pensamos salir del sistema, pero nos interesa el concepto de fundación para asegurar nuestras propiedades, que las podemos seguir utilizando, que ya no van a ser nuestras porque son del Estado, en España, asegurarlas y tener una figura que genera ingresos y que nos permite poder seguir teniendo, pues eso, la vida que hemos tenido hasta ahora, sin tener que depender del Estado, vivir donde ellos me digan, comer lo que ellos me digan, moverme cuando ellos me digan, etc. Entonces, si eres dependiente, si dependes de las CBDCs que te van a estar dando, tienes un problema. Si no eres dependiente de esa manera, aunque tengas la identidad digital, puedes hacer cosas distintas. ¿Cuál sería el riesgo? Que en mi opinión creo que no lo vamos a ver, pero eso es una opinión mía personal. Tendremos que verificar, pues, que si yo tengo la identidad digital, en un futuro me puedan obligar a vacunarme. No me van a obligar, es decir, no me van a coger entre cuatro y me van a poner una inyección, pero sí me pueden limitar las cosas que puedo hacer, y si tengo una cuenta bancaria con CBDCs, pues me pueden reducir esa cantidad de dinero que voy a poder utilizar. Si estoy bajo una fundación donde tengo el sitio donde vivo y el acceso a alimentos a través de la fundación, pues digamos que la coacción será siempre muchísimo mejor, y eso es lo que yo entiendo que necesitamos hacer. A mí me gusta pensar en las fundaciones como esas catacumbas del siglo XXI donde nos podemos proteger nuestras propiedades y proteger nuestra soberanía, que yo creo que es lo que podemos hacer. Bien, algunos de nosotros que queremos salir del sistema y vamos a utilizar la figura de la fundación, lo hacemos porque tenemos una convicción de que queremos conservar nuestra soberanía y queremos construir el tipo de sociedad a la que nunca debiéramos o deberíamos renunciar. Entonces, esto para mí es sumamente importante. Pero hay algunos de nosotros que simplemente lo que queremos es cubrirnos un poco las espaldas y asegurarnos que tenemos plan A y plan B. Bien, por eso es que hay mucha gente que quiere hacer esto, y que quizá lo que nos tenemos que plantear es si la fundación la vamos a constituir en España o la vamos a constituir fuera de España. ¿Esto por qué? Porque en España todo lo que entra dentro de una fundación ya no sale de la fundación, pero las fundaciones son inextinguibles. Pueden ser absorbidas por otras fundaciones, con todos los bienes que tengan, o sencillamente continuar con su actividad generación tras generación. Bien, pero hay fundaciones fuera de España donde mucha de esta gente, incluido nuestro rey emérito, etcétera, muchos de los políticos tienen sus fundaciones, Zapatero tiene su fundación, etcétera, donde les van ingresando ese dinero que es distraído, ese dinero de los contribuyentes y de las ayudas que vienen de Europa, etcétera, es distraído a través de ONGs y al final acaba en sus fundaciones. Se están preparando su futuro, que es exactamente lo mismo que nosotros deberíamos hacer si somos inteligentes. Bueno, pues ¿dónde se están constituyendo estas fundaciones? Generalmente en sitios donde una vez que se extingue, es decir, no es inextinguible, se puede extinguir, los fundadores pueden recuperar lo que quede ahí, dinero, propiedades, etc.
Países, por poneros algunos ejemplos, países donde esto funciona así, pues Dubái, que es donde el rey emérito ha constituido su fundación y él es patrono junto con sus 2 hijas, para que puedan recibir todo ese dinero. Estados Unidos, por ejemplo, Panamá, si estamos mirando fuera, y ya si estamos pensando, por ejemplo, en Europa, pues tenemos Holanda, tenemos Estonia, tenemos Suiza, entre otros países. Es importante que entendamos que si nosotros constituimos una fundación fuera de España, podemos donar dinero a esa fundación, todo el dinero que queramos. Lo que no podremos donar son las propiedades que estén situadas aquí, en España, en este país. Para eso necesitaremos abrir una sucursal de la fundación que hemos creado fuera de España, aquí en España. Ese es un proceso, y aquellos que estéis interesados en hacer eso, si ya tenéis fundación fuera, si no, tampoco merece la pena perder el tiempo, pero ese es un proceso que en España lleva de media 6 meses. Es un proceso relativamente sencillo, tiene que pasar y se tiene que ajustar a la ley de fundaciones española, pero no necesitas un patronato de 3 personas. Por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes, por poner un ejemplo concreto, tú puedes montar una fundación, constituir una fundación en Estados Unidos con una sola persona y esa misma persona ser representante de la fundación o de la sucursal de esa fundación de Estados Unidos aquí en España. Esa sucursal sí que puede recibir propiedades. Lo que habría que mirar es si se extingue en Estados Unidos, que también se extingue aquí, si se pueden recuperar esas propiedades, y en mi opinión creo que sí, pero esto habría que verificarlo. Y eso sería la manera de poder recuperar todo lo que vayamos a poner. Si queremos asegurarnos que lo recuperamos, podemos montar una fundación, constituir una fundación fuera de España, convertir todo lo que tengamos en España en dinero líquido, trasladarlo o donarlo a la fundación de fuera de España y listo. Ni siquiera tienes que montar una sucursal aquí. Todo eso lo podrías recuperar. Todo eso es inembargable, todo eso es inexpropiable y no paga impuestos y lo podrías recuperar en España en un futuro si se pudiese, si se necesitase. Bueno, eso para aquellos de nosotros que lo único que nos interesa es huir de la quema, porque nos da miedo que nos puedan quitar las cosas, y hacerlo así. Bien, para aquellos de nosotros, claro, aquí tenemos varios retos. No sabemos los tiempos, no sabemos qué es lo que nos van a hacer ni cuándo nos lo van a hacer, que hay cosas que se pueden intuir, ¿no? Es decir, si es cierto lo que sabemos de lo que va a ocurrir el año que viene, 2026, para marzo, han recibido ciertos informes o ciertas cartas hospitales allí donde se les dice que tienen que estar preparados para poder gestionar unos 10.000 soldados heridos en Francia en los hospitales hacia marzo del 2026. Bien, si eso es así es porque tienen intención de declararle la guerra obviamente a Rusia. Y si declaran la guerra a Rusia, pues se puede invocar esa ley de emergencia nacional, por ejemplo en España, y confiscar ciertas cantidades o a partir de ciertas cantidades en las cuentas bancarias o confiscar propiedades. Aunque eso teóricamente es temporal, si el Estado está quebrado no te lo van a devolver, ¿no? Ese sería el riesgo. Entonces, bueno, pues todo esto lo podemos prevenir. La figura es la fundación. Mi recomendación es constituir fundaciones para poder construir un futuro autosuficiente y poder construir la sociedad que necesitamos construir, a la que nunca deberíamos renunciar. Para esto no vamos a pedir permiso, pero sí lo vamos a hacer correctamente y esa fundación es nuestra garantía de futuro. Ahora, en el próximo vídeo, vamos a hablar de cómo va a ser esa garantía de futuro concretamente, y yo creo que con esto por lo menos nos hacemos una idea de qué es lo que hay que hacer con el tema de las fundaciones. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, dale al like. Estas cosas que se dicen siempre también me parecen un poco extrañas. Bueno, yo soy nuevo en YouTube. Si necesitas más información o más ayuda, por favor, si quieres dejar algún comentario en el vídeo, yo revisaré de vez en cuando, pero hay un correo electrónico que ya lo he mencionado en este vídeo, donde puedes escribir si necesitas alguna ayuda más concreta, más específica, y eso sí, sé paciente porque hay mucha gente que me escribe y no llego a todo, pero sí que estaré encantado de ayudar o de pasarte algún contacto si necesitas algún abogado o necesitas a alguien que te ayude con estos temas para ponerlos en marcha. Pues eso, fundaciones, nuestro paraguas legal. Muchísimas gracias por participar en este vídeo. Nos vemos en el próximo.